BTV presenta. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 2 de agosto, Día de los Difuntos. Digamos que todos hayan podido ir a los cementerios a celebrar o recordar, no necesariamente ir a los cementerios, recordar a los seres queridos. Esta noche vamos a conversar con quien fue por varios años presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ahora retirado, dedicado a su negocio, a lo más tranquilo, se le ve en la cara que está... Es un hombre más reposado. Relajado. Jorge Daud, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Más relajado, sin duda. Pero Más vamos relajado. a tratar de conversar sobre todos los aspectos económicos y, por supuesto, digamos, la crisis económica, estas negociaciones por la situación fiscal del país que están llevando a cabo, incluso el día de hoy, el partido Arena con el gobierno del país. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Jorge, hoy se produjo una nueva reunión después de que ayer, en que estuvo a punto de producirse una conferencia de prensa anunciando el acuerdo. Esta conferencia de prensa tenía hora y tenía fecha, que era el día de ayer a las 4 o 5 de la tarde, en la cual un representante del gobierno, Roberto Lorenzana, y uno de los miembros de la comisión, el jefe de la fracción de la Asamblea Legislativa por Arena, el diputado Romero, iban a dar a conocer en qué acuerdo habían logrado en todas estas reuniones que se han sucedido en los últimos días. Pero una hora antes se suspendió esa reunión y pareció que todo quedó en nada. Hoy hubo una nueva reunión, una reunión entre el presidente de la República y el presidente del Partido Arena, esto fue a mediodía, y después de eso algunos voceros de ambos lados señalaron que ya estaban bastante cercanos a conocerse un acuerdo y que era muy posible que este acuerdo se votara mañana. ¿De qué se habla específicamente? De 550 millones de dólares en bonos para pagar proveedores, subsidio de energía eléctrica, FODES, aguinaldo de diciembre, parte de deuda a corto plazo, pero estaba ahí todavía en discusión lo que era la parte escalafón salud y el pago del ILFA. Y no sabemos si esta cifra terminó hoy día o mañana temprano siendo aceptada por el gobierno. El ministro Cáceres dijo que él quiere 700 millones y que el 50% de eso sea para pagar a los bancos. Y Medardo González, secretario general de la FMLN, señaló que si Arena da 580 millones, o sea, más de lo que Arena está diciendo que va a dar, el gobierno igual se va a ahogar. Así están las cosas hasta ahora. Jorge, ¿cuál es tu análisis de lo que has visto y de lo que le has dado seguramente seguimiento? Bueno, mira, Nacho, yo creo que lo primero que es justo y necesario explicarle a la gente es que El Salvador no tiene un problema fiscal. Tiene un problema de liquidez ocasionado por un modelo que no funciona. Que todos le llamamos la crisis fiscal y los titulares se enmarcan dentro del problema como el nombre de un problema fiscal, está bien, pero es importante que lo sepas. Es más, la recolección de impuestos que este gobierno ha tenido no se le ha caído en ningún año. Este año sí, en 300 millones. ¿Perdón? Este año sí en 300 millones. Sí, pero no se de les acuerdo a lo previsto. De acuerdo a lo que habían previsto, pero no de acuerdo a la recaudación del año anterior. Es decir, han
recogido más. Lo previsto nunca les cuadra porque en los 5 años que tú me invitaste a mí como presidente de ANEP, los 5 años veníamos a decirte que los presupuestos y los cálculos los hacían mal a propósito y que eso nunca les iba a cuadrar. Pero te quiero explicar por qué me atrevo a decir lo que dije. Cuando el FMLN llega al poder hace 7 años, los impuestos que recogía el gobierno andaban alrededor de los 2.000, 2.300 millones de dólares. Este año ya ellos están cerrando arriba de 4.000 millones de dólares. Cuando ellos llegan al poder, el promedio de deuda que nos habían metido los gobiernos anteriores, que ya habían actuado con populismo, era 529 millones al año. Y ellos ya nos llevan arriba de 1.000 millones al año. Es decir, que este gobierno ha tenido el doble de ingresos por impuestos, el doble de ingresos por deuda, y los salvadoreños tenemos el doble de problemas por inseguridad, por falta de salud, etc. Entonces, primer tema, no hay un problema fiscal, ellos siguen recogiendo, el problema es cómo lo están gastando en sus políticas públicas. Y eso me lleva a la negociación de la que tú estabas hablando. La negociación que está haciendo Arena está toda enmarcada en darle, de alguna forma, darle recursos para sacar agua del pozo sobre lo que el gobierno está teniendo en sus manos. El problema es que si tú atacas la calentura, pero no la infección, solo lo vas a curar por un ratito y la infección volverá a hacerte sentir mal a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, la negociación no debería estar enmarcada alrededor de los temas fiscales, sino a los temas institucionales, democráticos, aquellos que van a resolver el problema del país y que van a generar crecimiento económico, empleo, más impuestos para el Estado y orden en el país. Entonces, a mí me preocupa personalmente. Sé que en la política las cosas 2 y 2 no es 4, pero el país ya llegó al borde, bueno, yo creo que ya pasamos el borde del precipicio. Es tan serio, pareciera que la gente escucha en la televisión, en la radio, lee los periódicos, pero no se percata en realidad del problema que tenemos. Es tan grave como que no tengan para pagarle a los empleados, como que no tengan en los hospitales medicinas, como que el subsidio de la energía eléctrica lo deban por 4 meses y al rato se queden sin subsidio eléctrico también la gente. O sea, el problema en realidad es serio y me preocupa que no se vea con esa seriedad. Jorge, ¿y tú crees que el Partido Arena está haciendo las cosas como debe hasta ahora, como tú crees que debe? El problema es que esto es como en el circo romano, ¿verdad? En el circo romano la gente pedía sangre y les daban sangre. Y aquí, como la gente no está entendiendo a fondo lo que sucede, la presión de la sociedad, inclusive a mí, te lo voy a decir, a mí me preocupa que países amigos están preocupados por, miren, denle dinero para que no se vayan al impago y ahí después arreglan en el camino las cargas. Tenemos que pensar en el futuro del país. Entonces, ¿por qué optan esa actitud esos países amigos que tú dices? Bueno, mira, a ver. Al final lo importante es que los bancos internacionales o la banca internacional, mira, por ejemplo, el fondo reciban sus pagos o El Salvador pueda seguir siendo sujeto de préstamo. Mira, los bancos que antes eran bancas de desarrollo y que te prestaban en base a proyectos que ibas a desarrollar el país y ibas a tener plata para pagarlo, se convirtieron en prestamistas. Y te lo digo sin ¿De cuál está hablando? ¿Fondo Monetario? No, el Fondo Monetario, sí, el Banco Mundial, el BID, se han convertido en prestamistas. Claro, el prestamista te presta y ahí ve cómo me pagas, a mí no me importa. Entonces, el Fondo Monetario, si bien es cierto, con todas sus propuestas y sus políticas, los va a hacer entrar en cintura y los va a ordenar, yo no estoy de acuerdo con todo lo que el fondo está proponiendo. Por ejemplo, subirle más impuestos a la gente en algunas cosas, porque la gente ya no aguanta más con más impuestos. ¿Por qué no nos preocupamos de que este país crezca para que haya ingresos, para que la gente tenga empleo y para que podamos sacar adelante el país? Por cada punto porcentual que El Salvador crece, y esto te lo he dicho en tu programa 2 o 3 veces, son 120 millones de dólares nuevos
en impuestos y son de 12 a 15 mil fuentes de empleo para los salvadoreños. ¿Por qué no estamos todos preocupados para ver cómo dejan de hostigar a los sectores productivos, de generar oportunidades para que venga el crecimiento económico y sea sostenible la solución? Quiero cerrar este bloque porque hay una mesa económica que está preocupada exactamente lo que tú estás diciendo del crecimiento económico, pero quiero que quede claro. ¿Crees tú que el Partido Arena está llevando, porque aparentemente, de acuerdo a todo lo que tú dices, todo va a depender, desde tu punto de vista, no estoy seguro, del liderazgo y de la fuerza y de la inteligencia que tenga la contraparte del gobierno, en este caso, la dirigencia del Partido Arena? ¿Crees tú que esa dirigencia está actuando con toda la inteligencia, liderazgo, fuerza, etcétera, para llevar las cosas por el buen camino? Ahorita los he visto que por lo menos se han mantenido en lo que han dicho, y eso es una muy buena señal, porque si tú entras a negociar con un gobierno como el que tenemos en debilidad, mira, yo estuve sentado en todas las mesas que te puede ocurrir en 5 años, más de 300 mesas, todas falsas, todas, o sea, no hubo una mesa que fuera de verdad. ¿Estás hablando solo de este gobierno? Funes y Sánchez Serén. Todas las mesas te dicen lo que quieres oír, te prometen lo que quisieras que quisieran, pero al final no es cierto. El plan de vuelo ellos lo tienen claramente definido, y cuando yo escucho gente que dice, es que estos son incapaces, yo creo que no son incapaces. El problema es que ellos saben perfectamente a dónde quieren llegar y la gente no se ha dado cuenta que ese puerto de llegada es el que nos está haciendo el daño que nos está haciendo. Bueno, cierro diciendo, creo que Arena está actuando bien en la forma en la que está negociando. No sé si al final los puntos de la negociación serán los correctos, pero hay que dar el beneficio de la duda y hay que dar opinión para que esto ayude en el tema. Vamos a ir al corte. Voy a volver a preguntarte inmediatamente después del corte cuál es, de acuerdo a ti, el plan de vuelo del FMLN. Ya volvemos. Por Ser Niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Ya regresamos. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, plan de vuelo del FMLN. Tú dices, ellos saben para dónde van. No es que sean incapaces, ellos van hacia algo. ¿A dónde va el FMLN? Bueno, mira, ellos lo han dicho en repetidas ocasiones
desde la Asamblea Legislativa, donde lo han dicho diputados del FMLN en el año 2009, y ahorita no recuerdo el nombre, pero ahí está en el Google, hasta la última visita del señor presidente Sánchez Serén a Venezuela y las constantes visitas en Cuba. O sea, el modelo de ellos es un socialismo que ahorita está bajo la sombrilla y el apellido del siglo XXI, que en aquellos países no son más que narcomovimientos, narcoestados, y que tienen una visión clara de llegar a un Estado omnipotente y omnipresente, no solo en las actividades económicas del país, sino en la institucionalidad democrática, pongámosle entre comillas. Antes los comunistas ocupaban la fuerza de las armas para tomar control y poder, ahora ocupan la bondad de la democracia, como lo han hecho en todos los países, comienzan a tomarse las instituciones, etc. Es más, aquí hemos visto cómo con maletines, sin maletines, con presiones, con lo que sea, pero ellos han ido tomando toda la institucionalidad que hayan necesitado hasta que se han encontrado con barreras como la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, y ahora con la Fiscalía General de la República, porque antes como parecía que no mucho. Entonces, en la medida en la que estas instituciones están tomadas, Nacho, entonces ya ahí se desvela completamente las últimas etapas de lo que pudiera ser. Yo me acuerdo que una vez que tú me invitaste, yo te mostré que nosotros habíamos hecho un análisis hace algunos años, en donde habían 17 pasos que se tenían que ir haciendo para la implementación de este modelo en cualquier país, y que a ellos les faltaban pocos pasos. Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, pero el objetivo de ellos es el total y absoluto control del Estado, y con eso de los temas económicos. ¿Por qué ALBA? Que fue el primer pie por donde ellos comienzan a tomar el sistema, comienzan en la Asamblea Legislativa a cambiar las legislaciones para desarrollar los proyectos ALBA. Una vez ALBA está establecido, comienzan también paralelamente con el tema de las instituciones. Para ahí van ellos. Y si el que no se haya dado cuenta no ha vivido en el país. A ver, puede aceptarse tu teoría porque hay gobiernos que así lo han hecho en el mundo, y Venezuela es uno, pero ¿puede El Salvador llevar esos pasos tomando en cuenta que es un país pequeño, que no tiene recursos, que no se sostiene fácilmente, que requiere mucho de Estados Unidos, tiene ahí casi obligado cualquiera que venga a gobernar mantener una relación muy buena con Estados Unidos, y Estados Unidos no es nada sencillo, ¿no? O sea, tampoco, digamos, permite cualquier cosa. Entonces, puede, y sobre todo puede en este momento donde no tiene de quién afirmarse. Cuba ya no da esa posibilidad, Venezuela menos. China no está por eso aparentemente, anda en otras cosas los chinos. Rusia también, o no le interesa la zona. Entonces, ¿qué tanto puede ser al día de hoy? No a lo mejor cuando inició la revolución bolivariana a Chávez y en una Venezuela llena de petróleo e importante para el mundo. ¿Qué tanto puede ser eso que tú dices en este momento político, en esta realidad histórica del mundo? A ver, no ha pasado porque la sociedad, y ahí incluyo a los sectores productivos, y la Sala de lo Constitucional no lo ha permitido. Yo no tengo temor a decírtelo. Tú dices, un país pequeño, tan dependiente, como que me estabas hablando de Nicaragua o de El Salvador, porque son países iguales, y Nicaragua lo tiene con Ortega, que él es un negociante y fue más vivo, también, pero, y yo lo dije en otro canal de en la radio, y hoy me atrevo a decirlo aquí, a mí, en la Embajada Americana, del Departamento de Estado, de este gobierno, que está ahorita, no de los que vienen, del que está ahorita, nos dijeron a varios de ANEP, miren, pónganse de acuerdo con el gobierno, hagan como en Nicaragua, no se metan en política. Y nosotros le dijimos, mire, lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos embargar la patria por los negocios, porque después te vas a quedar sin negocios y sin patria. O sea... ¿En Nicaragua los empresarios han vendido? Sí, en Nicaragua le vendieron el alma al diablo. Y ¿Cómo se han vendido los empresarios? Porque aceptaron la propuesta
de Daniel Ortega, donde yo estuve sentado porque yo estaba... ¿Cuál es la propuesta de Ortega? Yo estuve sentado en una mesa cuando yo presidía la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica con Ortega, y Ortega le dijo en ese entonces mi colega, le dijo, mire, yo a ustedes y a los amigos centroamericanos los dejo hacer plata en Nicaragua, pero no se meten conmigo en política. Yo voy a hacer en política lo que yo quiera, ustedes hacen en negocio lo que ustedes quieran. Y se habla que hay una comisión también que funciona. Yo eso no puedo decirlo porque sería irresponsable. Okay. Pero esto que te estoy diciendo, yo estuve ahí sentado. ¿Y debe el empresario meterse en política? Porque algunos pueden estar diciendo, bueno, ahí está el error, que se meta el empresario en política. Si tú sos salvadoreño, que pensás en tus hijos y en tus nietos, y querés una patria donde vivir, tenés la obligación de meterte en política. No es opción, es obligación. Si vos solo querés hacer dinero, entonces no te metas en política y abrazarlos y ponerte de acuerdo con ellos. Nosotros decidimos que era mejor hacer patria. Ok, vamos a volver. ¿Te parece bien que termine Arena quedándose en la cifra de 500 millones o 550 millones? Sí, lo que va... ¿debe dar eso o no debe dar nada todavía? La gente debe entender que ese dinero no lo van a ir a bajar de un árbol, ni está sembrado en algún lugar, ni viene en un barco. No, ese dinero lo vamos a pagar todos los salvadoreños. Y los salvadoreños solo podemos pagar de dos formas. O sacándonos dinero de la bolsa con más impuestos, como los de telefonía, etcétera, o con desempleo. Son las únicas dos opciones. Porque si el impuesto es ridículo, la inversión se va y el empleo se va. Entonces es desempleo o es el bolsillo de la gente. Yo creo que la gente no aguanta. Pero hay también otra forma de interpretarlo. ¿Hay aguinaldo en diciembre? Por eso, ¿Se seguirán pagando los subsidios? ¿Se le va a pagar a los proveedores? Sí, pero vamos volviendo a la calentura. Estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero empecé diciendo, acordémonos que lo vamos a pagar todos. Como lo vamos a tener que pagar todos, que sea a cambio de cosas que de verdad nos garanticen que la hemorragia se cierra, que el problema se empieza a curar, porque de lo contrario nos van a estar sangrando permanentemente. Esto es como que tengas un borracho en la casa y entonces todos los lunes se quiere echar la cerveza para quitarse la goma, en lugar de meterse a un volado de rehabilitación y ordenarse y comprometerse y hacer las cosas que tiene que hacer. No se le va a quitar la borrachera por la cerveza extra contra el día siguiente, sino que hay que hacerlo entrar en razón. Y si Arena no hace entrar en razón al FMLN, que no lo va a hacer entrar en razón porque quieren, sino porque tienen que hacerlo, entonces esta discusión la tendrás aquí con alguien más en 2 meses, en 4 meses y en 6 meses otra vez. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la ley de responsabilidad fiscal? No sirve para nada la ley de responsabilidad fiscal. No sirve para nada. O sea, no es la moneda de cambio correcta. Muchos dicen que esa es la moneda de cambio correcta. La ley de responsabilidad fiscal, primero la última que yo vi, cuando todavía estábamos en ANEP, todos los parámetros que ahí estaban definidos, ya estaban rebasados todos. O sea, ibas a firmar una letra muerta. Suponete que los ajustaste. ¿Ni aún teniendo como garante al Fondo Monetario? El Fondo Monetario quiere que le resuelvan el problema de cash y que el gobierno tenga cómo pagar las cuentas. Hasta ahí nomás. Yo no me atrevería a ponerle otra cosa más a la intención. ¿Qué es lo que pasa con la ley? Hay que explicarlo. Ellos te ponen un límite en la ley de cuánto te puedes endeudar, pero esta es una reforma de 43 votos para dar 56 votos de préstamo. Porque tú vas a dar préstamos que son de 56 votos para una ley que se cambia con 43. Y si estos señores le han dado dinero a las pandillas, han hecho cosas inaceptables, han violentado la Constitución, han atentado contra los sectores, una ley de responsabilidad fiscal, yo en realidad no creo que va a servir de mucho. Ojalá la respetaran, yo no lo creo. Pero si la llegaran a respetar, lo que ahí está definido es más como para ordenarte para un futuro más lejano y no para resolver un problema inmediato, Nacho. Eso es como para irte haciendo entrar en orden para dentro de 3, 4, 5 años puedas tener efectos. Pero para ahorita, la ley de responsabilidad fiscal no te va a generar. Ni siquiera una ley que establezca topes, techo para los letes, techo para el endeudamiento o
que se determine cuánto debe bajar, cuántos puntos debe bajar en los próximos años. Hay un problema que es bien serio. Tú habrás escuchado hace un par de meses que no se ha ajustado el Producto Interno Bruto de nuestro país. Sí. Cuando tú ajustas el Producto Interno Bruto de nuestro país, todos esos números se te pierden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras no lo ajuste el Banco Central de Reserva, eso no existe. Entonces, vos vas a aprobar la ley la otra semana y en diciembre va a venir el Banco Central de Reserva y te va a decir, mire, fíjese que ya ajustamos el PIB y el endeudamiento subió al 72%. La carga tributaria subió al 19.3%, porque eso es lo que va a pasar. Segundo país que más impuestos paga en América Latina. Y ¿sabe qué? Toda la ley quedó sin efecto. A ver, me está poniendo un panorama de absoluta desconfianza hacia la parte de gobierno y yo me pregunto, ¿y entonces qué tiene que hacer Arena? Estar a la fuerza tirando, no voto por nada, ahí vean ustedes. No, yo creo que Arena tiene que dar, pero tiene que dar a cambio de cosas importantes. Por ejemplo, concreta. Yo te diría, por ejemplo, toda esta legislación nefasta que ustedes tienen en funciones, en proceso o en la cabeza, me la botan a la basura, porque todo esto genera inseguridad, inestabilidad, problemas institucionales y esto no puede ser. Usted me deja de atacar a la sala de lo constitucional, porque fíjese que usted genera y aquí nadie quiere venir a invertir. Necesitamos tener elecciones transparentes, empecemos a trabajar en unas reformas. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Te interesa más la parte política? La institucional, Nacho, la que te va a garantizar a ti vivir en un país libre y democrático, porque eso te va a durar siempre. Si tú solo resolves el problema de caja, aquí vamos a seguir en las mismas. Cuando ellos ya tengan otra vez dinero, van a empezar otra vez a pagarle a los que llegan a decirle cosas a la sala, a mandar las manifestaciones, entonces eso te genera inestabilidad, inseguridad, desempleo y no salís. Esto es como cuando los perros se quieren morder la cola y no se la agarran, te quedas en un círculo vicioso y hay que romper ese círculo vicioso. Y las propuestas de Arena deben estar orientadas a romper ese círculo vicioso. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente, está interesante, tenemos todavía más que hablar con Jorge Damón. Ya volvemos. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Eni, lubricantes para motores exigentes. Distribuidor exclusivo Eurolube de El Salvador. Eni, lubricante italiano, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. No podemos evitar la trabazón en la mañana, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fedecrédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fedepuntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, quiero preguntarte brevemente por qué opinas de la teoría de Salvador Arias, que no es una teoría de él, sino una teoría de varios países socialistas o algunos pensadores socialistas, que dice hay que declararse impago simplemente, hay que ponerse frente a la banca internacional, decirle no señores, ya hemos pagado más que suficiente en intereses, no tenemos cómo pagar, o nos dan moratoria por 10 años, o no pagamos, y además pedirle condonación de deuda a los gobiernos que no han prestado dinero, porque al final todo el problema es un modelo neoliberal, porque él dice que al revés de ti, ¿no? Dice que este modelo es un modelo neoliberal que va a terminar siendo un círculo vicioso donde el gobierno ni con 1.200 millones va a salir del problema. Bueno, yo creo que el ejemplo más palpable es Venezuela, que siendo un país petrolero, que llegó a tener el petróleo arriba de $125 el barril, con grandes riquezas y grandes oportunidades, está viviendo una miseria penosa. Yo creo que estos señores son expertos en confundir, en hablar cosas que no son, y obviamente la realidad los alcanzó, Nacho. Aquí no nos podemos tapar el sol con un dedo, la realidad los alcanzó y los alcanzó más pronto de lo que ellos esperaban, porque asumieron que iban a tener el apoyo de sus patrones por más tiempo y resulta que se les cayó la casa, como tú bien lo decías, entonces la realidad los alcanzó más rápido. Los mismos negocios de Alba, siento yo que pueden entrar en problemas y más si le empieza a cobrar Venezuela las cuentas que tienen pendientes de pago. Entonces, yo creo, Nacho, que si la discusión no se está centrada en qué vamos a hacer hacia adelante, yo no te estoy diciendo que los vamos a cambiar de forma de pensar. Yo sería ingenuo si quieren en pretender eso. O sea, a ellos les va a pasar como le pasó a Chávez, que morirán creyendo que hacían las cosas correctas. Y ese no es el tema es, ante lo apremiante que este país está viviendo, tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, o vamos a terminar como Grecia o en desgracias como otros países. Yo espero que el ejercicio democrático de los partidos de oposición, y no estoy hablando solo de Arena, estoy hablando de PDC, del PCN, de Gana, se enfoque en que ya pasaron 7 años de probar políticas que no funcionan, entremos en razón, empecemos a ordenar este país porque no nos queda demasiado tiempo. La gente está desesperada, el empleo no está viniendo, nuestros jóvenes los estamos perdiendo, ya sea en las manos de las maras o en fuera de nuestras fronteras. ¿Me estás diciendo en el fondo ni siquiera hay que analizar lo que está diciendo Salvador Arias? Yo tengo referentes un poquito más serios que esos como para... Yo creo que ahí hay una carga ideológica tan grande que no le permite ver la realidad técnica de las cosas. Ok. ¿Cómo ves el escenario político? Estamos viviendo un escenario político tremendamente complejo. Este no es el país de antes, ha cambiado muchísimo. Los factores de transparencia surgidos por no solo la ley de transparencia, las redes sociales, el fenómeno mundial, también, digamos, de alguna forma, los cambios que se han inventado políticamente en el país en los últimos años han cambiado el país. Hoy día tenemos que los últimos 3 presidentes están siendo investigados o enjuiciados. Tenemos recientemente la captura del expresidente Funes y algunos de sus principales secretarios.
¿Esto qué significa? ¿Significa que estamos mejor o significa que estamos demostrando que no hemos hecho las cosas muy bien y que no somos el país que debemos ser? Mira, dicen que cuando va a amanecer siempre es la parte más oscura de la noche, justo antes de amanecer. Esa frase me la recuerda de Benito Lara, ¿no? Bueno, pero sigue teniendo validez, y yo creo que estos son partos que le toca pasar a las democracias para fortalecerse y para salir adelante. A mí los revoltijos no me preocupan, a mí me preocupara que aquí no pasara nada y que las cosas siguieran su rumbo. Yo soy fiel creyente que cuando las cosas se mueven, se van consolidando mejores cosas para el país. Pero fíjate esto, si hemos tenido diferentes presidentes de diferentes partidos, con diferentes visiones, y han estado involucrados en problemas como los que hemos estado viendo, ¿no será que la sociedad le está dando demasiado poder a la clase política? Y como decía Thomas Jefferson, un gobierno suficientemente fuerte para darte todo lo que quieres es suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes. Y nosotros nos hemos acostumbrado a que papá gobierno decida por nosotros, a que lo que el gobierno diga, así es, a que lo que las instituciones, es que la sociedad debe ser un garante de que los gobiernos funcionen. Y nos hemos ido acostumbrando. Y aquí se roban algo, lo ves en la televisión, pero yo me quedo tranquilo y sentado en la televisión viendo el partido de fútbol porque eso no es conmigo, porque no me interesa. Porque los políticos así son. Si seguimos siendo conformistas y cómodos, no vamos a sacar este país adelante, Nacho. Necesitamos una sociedad que se despierte, que vaya a la calle cuando hay que ir a la calle y que exija cuando hay que exigir, porque no puede ser que los funcionarios violenten nuestros derechos, nuestra libertad y, en este caso, los recursos, como ha estado sucediendo. Ahora, tú mismo lo dijiste antes, estás viendo un gobierno más complicado que lo que estaba antes. Estás viendo a una oposición de Arena principalmente con mayor poder que lo que tuvo antes. Hay que recordar que por muchos años Arena pasó siendo un espectador de lo que pasaba en el país, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Hoy día Arena es protagonista principal. ¿Esto es bueno o es malo? Totalmente. Si, tú necesitas tener, si el hecho de tener un Estado dividido en 3 poderes del Estado es para que los 3 poderes se cuiden entre ellos para hacer bien las cosas. Lo mismo sucede en la política. El hecho de tener partidos políticos con visiones diferentes, por ejemplo, yo paso escuchando y a mí cada vez que lo oigo me duele el estómago, cuando dicen es que el problema del país es la polarización. Yo creo que la bendición más grande que tiene este país es que no pensamos igual. Es que no creemos en las mismas cosas, es que tenemos visiones diferentes. El día en el que no lo seamos así, vamos a ser todavía más sumisos ante la realidad política de lo que sea. Sí, pero la polarización se critica en la no llegada a acuerdos, porque aquí deberíamos, por más que tengamos diferencias ideológicas, tener acuerdo en algunas cosas básicas, por ejemplo, la delincuencia. O sea, debiéramos tener una sola visión como país en algo que nos complica a todos. Es que el problema es que el rumbo que tenemos es diferente y el FMLN ha vivido del lado de los delincuentes, pues. Les ha estado dando dinero, los ha chinchineado, le han ayudado en las elecciones, entonces... También Arena se reunió. También Arena, pero no tenía poder, sino que estaban preocupados y no sabían qué hacer probablemente y se equivocaron. Y no estoy diciendo que lo hicieron bien. ¿Lo estás justificando o no? No, en absoluto, fue una torpeza. A lo que quiero llegar es que vos tenés que darte cuenta que cuáles son las herramientas y cuál es la visión que tienen para saber si podés llegar a acuerdos. Cuando yo también hablo de que la polarización es una bendición, me refiero a pensar diferente y poder discutir sobre la mesa las cosas. No estoy diciendo que te vas a matar en la calle por cualquier cosa. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay que aclararlo. Pero sí creo que el país necesita que digamos, mira, vos estás pensando X, yo pienso Y. Tengamos los argumentos técnicos, veamos la experiencia del mundo y definamos qué hacemos. Pero eso aquí nunca lo has visto, nunca lo vas a ver. En los 5 años que nosotros estuvimos, que este servidor estuvo en ANEP, le dimos propuestas al gobierno. Mira, yo cuando me fui a sentar con el presidente, y te va a dar risa lo que te voy a contar. La primera vez que yo me senté con el presidente Sánchez Serén, 15 días de ser presidente quizás, o un mes, le dije, presidente,
los mejores aliados que usted tiene en este país para sacarlo adelante somos nosotros. Y él se sonrió, porque claro que no me creyó. Todas las propuestas que se le han hecho fiscales, económicas, de seguridad, con esos 10 millones que le dieron a los delincuentes, pudieron haber pagado un año de asesoría de Rudolph Giuliani y su equipo. No creo que se habló de que se lo podían dar, pero no. Bueno, digamos que no sí. Te estoy diciendo para cuantificar mentalmente, que podamos cuantificar las opciones que tiene un gobierno y las decisiones que toma. Ellos, si se lo fueron a ofrecer, es porque estaban en la disposición de hacerlo. Y quién sabe si lo hicieron o no lo hicieron, yo no lo sé. Pero aquí les traemos, mire, que hay una propuesta para resolver, para ordenar las instituciones, no les interesa. Entonces, el debate de ideas, de propuestas, de manera técnica, y la que resulta que no, tacharla, está bien, sacarla, pero hacer las cosas que sí tienen o que sí se deben hacer. Una última pregunta, porque me parece interesante y muchos pueden estar diciendo, ¿ha cambiado la ANEP desde la salida de Jorge Dabú? Se ve menos protagonista. Creería yo que Jorge Dabú siguiera en la presidencia de la ANEP, seguramente estaría más metida de alguna forma, más opinativa en todo lo que es esta búsqueda de acuerdo fiscal. Se le ve una ANEP más tranquila, más silente. A ver, ANEP es una institución que tiene principios sólidos, visión clara y gente con cabeza y con deseo de hacer bien las cosas. Los estilos de los presidentes cambian y eso puede cambiar la forma, pero no el fondo de lo que se hace. ANEP es la misma. Es la misma. Ok, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Ya regresamos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate vamos a dárselo a Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Bueno, gracias por la fortuna de darme este bloque, don Nacho. Vamos al aire con Rodrigo Cerritos. Dice, ¿qué opina su invitado que un expresidente de ANEP esté acusado de corrupción? ¿No olfatearon nada ante ustedes? Dice Rodrigo Cerritos. Carlos García. El problema de El Salvador, ningún funcionario da cuentas reales de su gestión. Si corrupción igual prisión, otro gallo cantaría, dice el amigo Carlos García, el que estamos viendo en pantalla. Pedro Mancilla dice, el primer paso es crear un clima de negocios e inversión transparente. Dice Miguel Martínez, oí antes al licenciado Dabú decir que no había que pagar los impuestos
y justificaba la evasión. Piensa lo mismo hoy, dice Miguel Martínez, dice Moranolo. ¿Y los empresarios salvadoreños que hacen negocios en Nicaragua, quiénes son? ¿Allá aceptaron las reglas? Pregunta. Dice el analista Rafael Mengíbar, empresarios de todo tamaño y ciudadanos debemos conocer el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Armando dice, buenos puntos de vista y reveladoras declaraciones. Su posición sobre la crisis económica que nos viene en 2017. Dice Doris, las recomendaciones de Salvador Arias son teorías, la realidad es otra. Siempre las teorías se tienen que climatizar al país. Domi dice, ¿cómo se explica si el gobierno no puede pagar la deuda actual? ¿Cómo se podría pagar más deuda? Vamos al estudio para la respuesta del señor Daú. Jorge, ¿anotaste? Sí, creo que anoté todo. A ver, el señor Cerritos decía, un expresidente de ANEP acusado de corrupción. Él fue acusado de corrupción como presidente de la República, no como presidente de ANEP. Y las personas son responsables de lo que hacen individualmente, no son las instituciones las responsables. Tiene que afrontar la ley y resolver ese problema. El señor García decía que nadie da cuenta de lo que hace, un poco lo que hablábamos, Nacho, que darle mucho poder a un gobierno es peligrosísimo. Creer que hacer democracia es ir y votar el día de las elecciones y después me voy a mi casa y regreso dentro de 3 o dentro de 5 años es un grave error. La sociedad debe exigir. Se necesita clima de negocios e inversión transparente, dice el señor Mancilla, estoy de acuerdo. El señor Martínez, no pagar los impuestos, yo no sé de qué está hablando. Nosotros siempre hemos dicho que hay que pagar los impuestos, que hay que cumplir la ley. Dicen que tú hiciste una declaración en que llamaste a no pagar los impuestos, que estaba justificando la evasión. No tengo ni idea de qué me está hablando, jamás pude haber dicho algo como eso. Digo un montón de cosas, pero no digo cosas que estén fuera del lugar ni de los principios que defiendo. El señor Morán, los empresarios que están en Nicaragua, como en cualquier lugar del mundo, llegan empresarios. Yo tengo amigos que han comprado bonos de Venezuela, cada quien se toma los riesgos que se quiere tomar. Los empresarios buscan oportunidades de negocios en otros países y defienden su patria en su país, que esas son dos cosas diferentes. Yo puedo ir a hacer negocio a un país. Sí. Algunos han dicho que el empresario salvadoreño que está haciendo negocio fuera es antipatriota porque podría hacerlo acá. Fíjate que yo diría que el empresario que hace negocios afuera es tan patriota que para no tener que cerrar su negocio aquí, porque aquí no lo dejan trabajar, ha tenido que ir a poner un pie de playa allá para seguir manteniendo sus empresas funcionando aquí también. Así que yo creo que es al revés. El que tiene la visión, la fortaleza de irse afuera a trabajar es para mantener sus negocios trabajando. Comparto con el señor Mengíbar, si no me equivoco, que decía que debemos conocer la ley de responsabilidad fiscal. Es importante porque a veces nos quedamos con el envoltorio. Las políticas públicas a veces les ponen un nombre bonito que suena como que te va a resolver todos los problemas, y cuando te vas a ver la ley de aguas, por ejemplo, que no ha pasado. Todo el mundo dice ley de aguas y todos necesitamos una ley de aguas. Ni Dios lo permite, lleguen a pasar una ley como la que quieren pasar. La ley de soberanía alimentaria. Todos esos están escritos en el manual del socialismo del siglo XXI, que son todas las legislaciones que van apretando, socando y cerrando todas las oportunidades de hacer cualquier cosa en un país. Otro día me invitas si querés que hablemos en detalle de eso, pero son legislaciones peligrosas. Don Armando, la crisis económica del 2017, si no hay cambios... ¿Qué se puede venir? Si no hay cambios, fíjate bien, el crecimiento económico del país, el año pasado había dicho el gobierno que iba a ser del 2.5, 2.6. Cuando ellos hicieron esos anuncios, el Banco Central de Reserva los dejó así, y al año siguiente hizo un ajuste del 2.6 al 1.4. Claro, como ya era pasado, ya nadie se estaba preguntando qué había pasado, pero hacen esos ajustes para poder venir a decirte otra vez, vamos a crecer un poco más. Si este país no crece al 4% cada año, no hay forma que el dinero alcance para el Estado hacer su función y a la gente los empleos para salir de la pobreza y salir adelante. 4% significa 500 millones de dólares frescos en impuestos cada año y 50,000 fuentes de empleo frescos cada año.
Ese es el número de personas nuevas que salen a buscar trabajo en este país cada año, y esa es la cantidad de dinero que el gobierno supuestamente necesita para ir haciendo más obra y más desempeño. Luego Doris hablaba que el señor Arias habla de la teoría, que la realidad es otra, y yo creo que la teoría que ha leído es una teoría que no necesariamente está comprobada que funciona. Y luego el último amigo dijo algo de deuda actual, pero ese sí se me quedó. Yo también no lo alcancé a notar. No, yo no lo alcancé. A ver si nos recuerda Francisco Bonilla. Tú dijiste hay que crecer y crecer más. Hay que crecer. Supuestamente la mesa económica está en esa tarea de ponerse de acuerdo cómo se puede buscar un mayor crecimiento para el país, que al final eso es todo. Si el país crece, pues hay más ingresos. Si el país no crece suficiente, hay poco ingreso. Todo depende de eso. ¿Cuáles son las cosas básicas que tiene que haber para poder lograr un mayor crecimiento para el país, o que saliera de esta mesa económica como una cosa, un acuerdo fundamentado? Esto es igual, Nacho, que la discusión fiscal. Si la discusión fiscal está alrededor de cuánto dinero más le voy a dar a este gobierno para que siga haciendo lo mismo que está haciendo, nos vemos en 3 meses con el problema otra vez. Si la discusión económica es como nos tocó a nosotros por muchos años, sí, miren, vamos a poner aquí en el ministerio, vamos a poner una oficina, el ministro ya le prometo que ya no le va a decir cosas feas, mientras no cambie la realidad estructural de la confianza, de la seguridad jurídica, no va a venir la inversión necesaria para sacar adelante el país. Para que un país pueda crecer 1%, Nacho, se necesita que cualquiera de los sectores, el agrícola, el sector industrial, el sector, tenga las condiciones, no las promesas, no las ofertas, las condiciones necesarias para que la gente invierta. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. La inversión no viene ni por discursos presidenciales, ni por reformas legislativas necesariamente, ni por promesas, sino por actitudes que comprueban y generan credibilidad y confianza. La pregunta de la amiga televidente es cómo se puede pagar más deuda. Me imagino, digamos, que una especie de cómo vamos a pagar más deuda. No, bueno. y es que hay tantas necesidades, porque se han creado tantas necesidades, que también cuando tenés dinero, lo necesitas invertir en el país. Y es que hay que pagar las cuentas. Por eso es que yo te digo que a mí me preocupa a veces que la visión del Fondo Monetario y la otra sea, no, mira, ven, págueme y después ve usted cómo se resuelve sus problemas. Porque nosotros tenemos que pensar en El Salvador hoy, mañana y dentro de 5, 10 y 20 años. Eso es lo que nos corresponde a los salvadoreños. Rápidamente se formó la mesa por el café. Hay un problema grave en el café. El café ha bajado en 300% su producción. Esto obviamente no solo tiene que ver con menores ingresos para el país, sino que también en desempleo y de alguna forma también una afectación, yo diría, al medio ambiente salvadoreño. El café es bastante, digamos, beneficioso. No, y no solo el café, el azúcar ha tenido sus problemas también. Y ahí el problema es más serio, porque ahí caes en hambruna cuando en el campo la gente no tiene empleo. La gente no se puede venir todo el mundo a la ciudad. ¿Y cómo? ¿Y qué va a venir a hacer? O sea, el problema es bien serio y ojalá que en este tema de café logren llegar a acuerdos a tiempo para sacarlo adelante. Jorge, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias a ti, Nacho. Creo que ha sido importante escucharte en un día como hoy, de bastante tranquilidad. La gente creo que está más tranquila en su casa viendo el programa, a quienes agradezco todos los días la sintonía. Nuevamente, gracias. Yo los espero mañana. Mañana es jueves, día de debate periodístico con el staff de periodistas de los días jueves. Los espero mañana con los temas más importantes de la semana. Que pasen muy buenas noches.